Bueno, yo igual avanzo un cachito y ahora cuando empiece a andar repetimos un poco. Vamos a ver si conecta. Bien. Entonces, estábamos diciendo que el glucógeno lo vamos a tener que básicamente sintetizar a partir del exceso de glucosa que hay en la sangre. ¿Sí? Estamos en un estado de hiperglucemia. Entonces vamos a tomar esa glucosa, parte de esa glucosa la vamos a degradar, parte la vamos a ir hacia la vía de fosfato y parte va a entrar en la vía metabólica. ¿Cómo definimos a la glucogenogénesis? Bueno, es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa consumida por la dieta. Así se define. ¿Bien? Es una vía anabólica, porque es de síntesis. Voy a gastar ATP y poder reductor. Va a ocurrir principalmente el hígado y el músculo, y va a ocurrir en el citosol de esas células en tiempos de hiperglucemia por insulina. O sea que todos esos puntos tendría que decirlo antes de hablar de las reacciones de la glucogenogénesis. ¿Sí? La definición, dónde ocurre, qué lugar de las células, si es una anabolata, todo lo que dijimos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entienden bien todos los puntos? ¿Se escucha ahí? Bien, entonces todo eso tenemos que decir previo a hablar de la glucogenogénesis. Después, lo que tenemos que seguir diciendo es la cantidad de reacciones que tiene. Y en total son 5 reacciones, de las cuales voy a regular una. Una se regula solamente. ¿Cuál es la primera reacción de la glucogenogénesis? Bueno, es tomar a la glucosa y fosforilarla. Tengo glucosa, la fosforilo. Y me queda glucosa de fosfato. Es por la misma enzima de la glucólisis. Se llama exokinasa. Si estoy en el hígado, ¿cómo se llamaría? ¿Te acordás cómo se llamaba la del hígado? Claro, si estoy en el hígado, le digo glucokinasa. En este caso, es la que te muestra acá, es la exokinasa de los tejidos. Y fosforilo la glucosa en el carbono 6, entonces formo glucosa 6-fosfato. Listo, terminó la reacción 1. La reacción 2 va a ser la mutación de esa glucosa, la voy a mutar, le voy a cambiar el glucofosfato del carbono 6 al carbono 1. Entonces eso lo va a llevar a cabo una fosfoglucomutasa. ¿Sí? Y entonces me queda como producto final glucosa 1-fosfato. Esa reacción que acabamos de decir es reversible. En cambio, la anterior es irreversible. Listo. Esas vendrían a ser las dos primeras reacciones. Esta reacción de la mutación de la glucosa a glucosa 1-fosfato es termodinámicamente desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede generar, no se puede llevar a cabo de forma espontánea. Entonces yo voy a tener que realizar una reacción que ahora la vamos a hablar para que esta reacción de la mutación sea favorable. Entonces, la tercera reacción va a ocurrir para que la anterior sea favorable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con esta glucosa 1-fosfato, lo que vamos a hacer es unirle un UTP, hacerla reaccionar con un UTP, que es como el ATP, pero en vez de tener adenina, tiene uracilo. Uracilo trifosfato, es un nucleótido. Y por medio de esta reacción, catalizada por una glucosa, 1-fosfato o transferasa, no importa el nombre, no es necesario que lo aprendamos así por el nombre, solamente saber qué es lo que va ocurriendo, termino formando UDP-glucosa. Me queda, o sea, termino obteniendo glucosa, UDP-glucosa. Entonces, fíjate, acá están todas las reacciones.
tengo glucosa 6-fosfato porque la fosfatina del carbono 6, la convertí en glucosa 1-fosfato y después a esta glucosa 1-fosfato, para que este paso de acá sea favorable, la hice reaccionar con un nucleótido, que es el UTP. Y formé UDP glucosa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Se escucha ahí? Ah, bien. Hasta ahí me va siguiendo, ¿no? ¿Se va entendiendo en todas las reacciones? Bien. Entonces, bueno, ¿qué nos quedó como producto final? UDP glucosa, ¿no? Eso es lo que nos quedó. Quedó UDP glucosa. Bueno, cuando yo llevé a cabo esta reacción, me sobraron pirofosfatos, porque yo tenía UTP y ahora me quedó UDP glucosa más pirofosfatos por la reacción que catalicé. Esos pirofosfatos van a ser hidrolizados y van a liberar aún más energía. Tanto la hidrólisis de los pirofosfatos como la formación de UDP glucosa hace que la reacción anterior sea termodinámicamente favorable, que la reacción de la mutación sea termodinámicamente favorable. Entonces, listo, me quedó como producto final muchas UDP glucosas, porque esto se hizo muchas veces y activaste un montón de glucosas, de UDP glucosas. Entonces, hay que recordar que tenemos una reacción 1, que es la formación de glucosa 6-fosfato por la hexokinasa. Tenemos una reacción 2, que es cambiar ese grupo fosfato del carbono 6 al 1 por una fosfoglucomutasa. Y después tenemos la reacción siguiente, que es donde yo la voy a llevar a cabo para hacer que la reacción anterior sea termodinámicamente favorable. Y eso lo cataliza una enzima que se llama glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. Entonces, ¿qué nos van a quedar? Bueno, muchas glucosas, muchas UDP glucosas, como lo muestra acá. La reacción que sigue, que tendría que ser la 4, va a ser catalizada por una enzima que se llama glucógeno sintasa. Y hay que recordarla a esa enzima porque es la enzima que vamos a regular. ¿Qué es lo que va a hacer la glucógeno sintasa? Ella lo que hace es formar los enlaces alfa 1,4. Va catalizando las reacciones para la formación de glucos, de los enlaces alfa 1,4 entre las UDP glucosas. Y cataliza claramente una reacción irreversible para que después en la reacción 5 entre otra enzima que se llama enzima ramificadora, que lo que va a hacer es formar las ramificaciones o enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Es la última que actúa. Hay que tener en cuenta que los enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones alfa 1,6 siempre crecen a partir de extremos no reductores. Eso también hay que decirlo. Y otra cosa que hay que decir es que el primero que ofrece el extremo oxidrilo libre y que actúa como una especie de cebador es una proteína que se llama glucogenina. A partir de la glucogenina yo puedo ir elongando y haciendo los enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones alfa 1,6, porque me da ese extremo libre oxidrilo para que empiece a enlazar. ¿Sí? Y ahí terminé la síntesis del glucógeno. Entonces, la voy a decir por última vez para poder repasarla y que nos quede bien. ¿Cómo definimos a la síntesis del glucógeno? Bueno, es básicamente la síntesis de un polisacárido de origen animal, un polisacárido que tiene como función la reserva de la energía, un polisacárido que es ramificado,
a partir de la glucosa consumida por la dieta. Va a ocurrir en el hígado y en el músculo principalmente, en el citosol de estos tejidos. Es una vía anabólica. Voy a gastar poder reductor y ATP. Y, ¿qué más? Tiene en total 5 reacciones. La primera reacción sería, ¿cuál era la primera reacción? ¿Te acordás? ¿Qué era lo que hacía en esa primera reacción? Exacto, perfecto. Y listo, catalizada por esta desintegración. La reacción 2, ¿qué hacía a esta glucosa sin fosfato? Le hacía una mutación por una enzima que se llama fosfoglucomutasa. Fíjate que le cambia el glucofato del carbono 6 al 1. Entonces te queda glucosa 1-fosfato. Después, la reacción 3 vendría a ser la activación de la glucosa, porque le vas a unir UTP a la glucosa. Y nos va a quedar, cuando interaccionen los dos, nos va a quedar UDP-glucosa. Los pirofosfatos se van a hidrolizar y van a liberar aún más energía que va a hacer que la reacción anterior sea termodinámicamente favorable. Me van a quedar un montón de UDP glucosas. ¿Qué voy a hacer con ellas en la reacción 4? ¿Quién catalizaba ahí la reacción 4? Muy bien, la glucogenosintasa, ¿qué era lo que hacía ella? Muy bien, perfecto. Forman la enlace 4 a partir de extremos no reductores y cataliza una reacción irreversible. ¿Esa enzima era importante? Bien, ¿por qué era importante? Claro, es importante para la glucogenogénesis y es muy importante porque te acordás que la regulamos, ¿sí? Es la enzima que se regula en esta vía metabólica. Y lo otro importante que hay que saber es que es falta una enzima, que es la de la reacción 5. ¿Te acordás cómo se llamaba la que falta? La de la reacción 5 se llama enzima ramificadora o ramificante. ¿Qué era lo que hacía esa enzima? Básicamente genera los enlaces alfa 1,6, ¿sí? Cataliza los enlaces alfa 1,6. Entonces, ahí terminamos con la glucogenogénesis y ahora en un rato vamos a ver su regulación. ¿Bien? Entonces, vamos a ver acá. Antes de ver la regulación de la glucogenogénesis, vamos a ver la vía metabólica opuesta, que va a ocurrir en un estado metabólico opuesto, o sea, en ayuno. ¿Cómo vendría a llamarse la vía metabólica que es opuesta a esta y que ocurre en ayuno? ¿Tenés idea cómo se llamaría? Es decir, es la degradación del glucógeno, no la síntesis del glucógeno. Porque ahora nosotros vimos la síntesis del glucógeno y dijimos que ocurría en un estado de buena alimentación, de hiperglucemia. Bueno, ¿cómo se llama la vía metabólica opuesta a la glucogenogénesis? Sí. Claro, perfecto. Es la glucogenólisis o glucogenólisis. Perfecto. Muy bien. Es esa. Bueno, esta vía metabólica va a ocurrir en ayuno, en hipoglucemia. No van a ocurrir las dos vías metabólicas a la vez, porque uno no puede estar sintetizando glucógeno y a la vez degradándolo. No tiene sentido.
Entonces, la que vimos recién ocurría en buena alimentación, después de comer. Y la que vamos a ver ahora ocurre en ayuno, cuando no estamos comiendo. ¿Para qué ocurre la glucogenolisis? ¿Cuál sería la función de la glucogenolisis? Liberarnos glucosa para poder aumentar los niveles de glucosa en la sangre, que es lo que no tenemos cuando estamos en ayuno, porque no estamos comiendo glucosa. Bien, entonces, bueno, hay que empezar primero por la definición. ¿Cómo definimos a la glucogenolisis? Primero, hay que decir que es la degradación del glucógeno que está dentro de la célula. Lo segundo que hay que decir es que ocurre en un estado de hipoglucemia, de ayuno. ¿Sí? Después hay que decir que es una vía metabólica catabólica, de degradación, que ocurre principalmente en el hígado y en el tejido, en el hígado, ¿no? Y en el músculo, y que mi producto final van a ser glucosa, ¿no? Porque parto del glucógeno y termino obteniendo glucosa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo bien? Bien. Entonces, todo esto, sí hay que decirlo, nos piden de este tema, ¿no? La definición es que ocurre en el citosol, no sé si lo dije. Ocurre en el citosol de principalmente hígado y músculo. Hígado en ayuno, músculo, el músculo principalmente lo utiliza el glucógeno cuando está haciendo actividad física, en ejercicio. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, esto. Entonces, ¿cuántas reacciones va a tener la glucogenolisis? Va a tener la misma cantidad de reacciones que la glucogenogénesis, ¿sí? Son las misma cantidad de reacciones, porque es literalmente la vía opuesta a la que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál sería la primera reacción? Bueno, la primera reacción va a ser, vamos a agarrar el glucógeno que está dentro de las células y por la glucógeno fosforilasa, enzima muy importante porque es la que vamos a regular, vamos a romper los enlaces alfa 1,4 a partir de extremos no reductores. Hidrolizamos los enlaces, rompemos los enlaces alfa 1,4 con la glucógeno fosforilasa. Enzima que se regula, o sea que es muy importante. La siguiente reacción va a ser catalizada por la enzima desramificante. La enzima desramificante lo que hace es, por su acción bifuncional, porque tiene dos funciones, una función transferasa y una función glucosidasa, lo que va a terminar haciendo es romper las ramificaciones a alfa 1,6. ¿Cómo lo lleva a cabo? Bueno, primero su acción transferasa transfiere una ramificación a una ramificación más larga, como lo vemos ahí, y después hidroliza el enlace, alfa 1,6, por su acción glucosidasa. Ahí, ¿cómo se podría decir? Bueno, primero hablamos de la glucógeno fosforilasa y cómo rompe el enlace 4, y después hablamos de la de la enzima desramificante, que tiene una acción bifuncional, transferasa y glucosidasa, y lo que termina haciendo es rompiendo la ramificación, el enlace alfa 1,6. Y nada más. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? O sea, repito algo de nuevo. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, hasta ahí lo importante. Después, ¿qué pasa? Rompimos los enlaces alfa 4 y alfa 6, extremos no reductores por estas dos enzimas. ¿Qué vamos a pasar a hacer? Bueno, nos van a quedar libres glucosa fosfatos. Nos van a quedar libres glucosa fosfatos, porque a todas las dos enzimas me quedan glucosa fosfatos. ¿Qué hacemos con esas glucosas fosfatos? Bueno, por la
por la fosfoglucosa mutasa, las voy a transformar en glucosa 6-fosfato. Porque acordémonos que era lo inverso de lo que ocurría en la glucogenogénesis. O sea que empiezo a formar glucosa 6-fosfatos. Esas glucosas 6-fosfatos solamente en el hígado, por una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sería la reacción que sigue, solo en el hígado por esto, le voy a sacar el grupo fosfato por la glucosa 6-fosfatasa, perdón, no sé qué dije, glucosa 6-fosfatasa, le voy a sacar el grupo fosfato y la voy a enviar a la sangre. Esto solo ocurre en el hígado. El hígado es el único que puede llevar a cabo esta acción, de sacar el grupo fosfato y enviarlo a la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas reacciones describimos hasta ahora? Y la primera era la glucógeno sintasa, fosforilasa. La siguiente era catalizada por la enzima desramificante. Después teníamos a la fosfoglucomutasa y última, que solo está en el hígado, a la glucosa 6-fosfatasa. Y como productos finales me quedan glucosas libres en la sangre para elevar los niveles de glucosa en la sangre hasta que estoy en ayuno. Y ahí terminó lo que vendría a ser esta vía metabólica de la degradación del glucógeno. Con eso ahí terminó la glucógenolisis. Entonces hay que acordarse que es opuesta a la glucogenogénesis. Bien, entonces, hasta ahí terminó con todas las reacciones. Ahora, ¿qué ocurre? Eso ocurría en el hígado, de transformar la glucosa en fosfato en glucosa y hidrato a la sangre. ¿Qué pasa en el músculo con la glucosa en fosfato? Entra directamente en la glucólisis para poder ser degradada y poder obtener energía a partir de esa glucosa que estoy sacándola de su almacenamiento. ¿Sí? Entonces, en el músculo va la sangre, en el hígado es utilizada para hacer glucólisis. Esos son los dos destinos que tiene la glucosa 6-fosfato de la glucogenolisis. Bien, terminamos las dos vías metabólicas. Repito algo, hay algo que no se haya entendido, que tenga que repetir. Esta vía metabólica hay que entenderla como opuesta a la anterior. Entonces, si yo fui hablando de las reacciones de la anterior, de la glucogenogénesis, tengo que decir todo lo opuesto acá. Y cambiar las enzimas. La enzima desramificante, la glucógeno fosforilasa y nada más. ¿Sí? Repito algo, ¿quedó claro esto? Bien, bien, entonces, si nosotros hacemos esto, génesis y lisis, ¿cómo se llamaban las dos enzimas que regulábamos? Y bueno, en la génesis se llamaba glucógeno fosforilasa o sintasa en la glucogenogénesis. Claro. Y en esto se llamaba glucógeno fosforilasa. Perfecto. Bueno, vamos a ver la regulación. Ambas, las dos, tienen regulación tanto alostérica como covalente. Eso, acordate que siempre lo tenemos que decir antes de hablar de la regulación. Tengo que decir primero la forma. Bueno, la forma es alostérica y covalente.
Bien, entonces, ¿cuáles son los moduladores alostéricos de las dos? Primero vamos a decir, y después vamos a decir que se regula de forma covalente. Si yo digo regulación covalente, ¿quiénes se van a meter a regular? ¿Te acordás? Seguro que vimos antes ayer. Sí, en la regulación covalente, ¿no? ¿Por quién estaba llevada a cabo? O sea, ¿quiénes se activaban para regular la enzima? Cuando hablo de regulación covalente. Claro, exacto. Entonces, la regulación covalente era por las hormonas, ¿no? Hormonas. Como dijiste vos, hormonas, tenemos a la insulina, al glucagón y a la adrenalina. Bueno, las tres van a tener alguna acción sobre la enzima que estamos regulando. Entonces, ya sin saber regulación, ¿no? Ya podemos decir qué hormona activa cuál vía metabólica. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿cuándo se libera? ¿En tiempos de ayuno o en tiempos de buena alimentación? ¿Después de comer o en ayuno? La insulina. Claro. Entonces, la insulina, si se activa después de comer, ¿bien? ¿Qué vía metabólica que estaría activando? ¿La glucogenogénesis o la glucogenólisis? Claro, entonces la insulina va a activar esta vía, la glucogenogénesis. En cambio, insulina en ayuno va a inhibir la glucogenolisis. ¿Sí? Acá estaría apagada en ayuno. El glucagón, si hablamos de buena alimentación, no estaría activo, no estaría liberándose en mayor medida en buena alimentación. Entonces va a inhibir, si estamos en ayuno, la glucogenogénesis. Y la adrenalina, lo mismo, va a inhibir. La que va a activar a la glucogenosintasa va a ser la insulina. Y en este caso todo lo contrario. En ayuno, tanto el glucagón va a activar la glucogenólisis como la adrenalina, si estamos en tiempos de correr, de huida, también va a activar a la glucogenólisis. O sea que ya de esa forma nos damos cuenta como cuándo, o sea, cuándo va a estar activa tanto la génesis como la lisis del glucógeno. Bueno, ¿cómo se regulan? Fíjate, acá, vamos a ir por acá, y acá están los moduladores. Para la glucogenosintasa, su único modulador es la glucosa. Tiene solamente un modulador alostérico, uno solito. Bien, es positivo por glucosa. Glucosa. Y listo, terminó. Ese es el único modulador que tiene la glucogenosintasa. En cambio, los moduladores alostéricos de la glucogenofosforilasa van a cambiar según estemos en músculo y según estemos en hígado. Entonces tenemos el músculo y tenemos el hígado. Y tenemos moduladores alostéricos distintos. Yo voy a borrar esto así me entra al lugar, ¿no? Pero acordate que las hormonas que activarían la glucogenólisis son el glucagón y la adrenalina. Entonces, en el músculo tenemos un modulador que es distinto al que empezamos en el hígado. Fíjate. En el hígado tenemos tres moduladores, los tres negativos. Y van a ser el ATP, la glucosa y la glucosa 6-fosfato. Los tres negativos, moduladores negativos. Entonces serán glucosa, ATP y glucosa 6-fosfato. Esos tres en el hígado te van a inhibir la glucogenolisis. Son
Y en el músculo, ¿qué moduladores tenemos? Bueno, tenemos a la glucosa fosfato, el ATP, y un positivo que es el AMP. O sea que hay un positivo, un modulador alostérico positivo. ATP, AMP como positivo y como negativo la glucosa 6-fosfato y el ATP. Esa es la regulación alostérica de ambas enzimas. Si nos preguntan el glucogenogénesis, bueno, tenemos que decir, tiene regulación alostérica y covalente. La regulación alostérica es por un modulador negativo que es la glucosa. La regulación covalente es por las hormonas, insulina, glucagonía y adrenalina. Listo. Si nos toman regulación de la glucogenólisis, tengo que decir, tiene regulación alostérica y covalente. La regulación alostérica en el músculo y en el hígado varía. En el músculo tiene positiva por AMP, negativa por glucosa 6-fosfato y ATP. En el hígado tiene negativa por glucosa, negativa por ATP y negativa por glucosa 6-fosfato. La regulación covalente es por las hormonas, glucagon, insulina y adrenalina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces ya habiendo visto la regulación alostérica, podemos pasar a la regulación covalente. Que esta es la parte más complicada, pero la más importante a la vez. Entonces, vamos a hablar primero de la glucogenogénesis, que era la vía metabólica que activamos en buena alimentación, después de comer, para almacenar ese exceso de glucosa dentro de las células. ¿Cómo vamos a regular a la glucogenosintasa? Bueno, hay que tener como concepto de que la glucogenosintasa fosforilada está inactiva. Fosforilada, ella se encuentra inactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina se va a elevar en la sangre y se va a empezar a unir a los receptores de los tejidos. Esa insulina va a hacer la vía de la insulina, vía rápida, que culmina con la activación de PKB. Eso lo vemos en vía rápida en la insulina. ¿Bien? PKB. Esa quinasa, esa PKB, va a fosforilar a una enzima que se llama glucógenosintasa quinasa 3. Fosforila a la glucógenosintasa quinasa 3. Fosforilando esta enzima la inhibe. Y hace entonces que la glucógenosintasa permanezca desfosforilada y activa. Porque desfosforilada está activa. Entonces, insulina va a tener una vía diferente a lo que veíamos en glucólisis. Porque en glucólisis decíamos, la insulina activa fosfatasa, que es fosfatina en la enzima y la activa. Bueno, en este caso no es así. ¿Por qué? Porque las fosfatasas no van a actuar sobre la glucógenosintasa, sino que va a haber una vía en la cual la PKB fosforila a la glucógenosintasa quinasa 3, fosforilándola la inhibe, y entonces eso hace que la glucógenosintasa permanezca desfosforilada y activa. ¿Lo repito o se entendió? Es complicado igual esto. Sí, obvio. Entonces, en un estado de buena alimentación, después de comer, se empieza a liberar insulina. La insulina va a activar la glucogenogénesis. La va a activar. Bueno, ¿cómo hace para activarla, la insulina? Cuando la insulina está elevada en la sangre, se va a unir a sus receptores. Y hace toda la vía metabólica y toda la vía de finalización que ya la tenemos, que era el tema de los receptores tirosinquinasa, que se autofosforilan, que fosforilan la IRS fosforilada, fosforilan, o sea, intercambian G de cuerpo y de P, que fosforilan las proteínas de membrana, PIP2 a PIP3, PIP3 activa a PDK1 y PKB, y PKB activo va a activar a la glucógenosintasa quinasa 3. Trabajo fosforilar. Bueno, ¿por qué la va a fosforilar? Para inhibirla.
la fosforila para dejarla inactiva y que ella ya deje de fosforilar a la enzima que nosotros regulamos, que es la glucógeno sintasa. Entonces, como la glucógeno sintasa quinasa 3 está inactiva, la glucógeno sintasa queda desfosforilada y activa, porque ella desfosforilada está activa. Ahí se entendió un poquito más. Igual esto hay que escribirlo por ahí y verlo varias veces para que se termine de entender bien. Hay que tener como concepto de que la glucógeno sintasa desfosforilada está activa. ¿Quién la desfosforila? Insulina. ¿Cómo hace para desfosforilarla? Lo que hace insulina es cuando activa PKB, cuando la activa PKB, provoca que esa PKB, que es una quinasa, fosforile a la glucógeno sintasa quinasa 3. La glucógeno sintasa quinasa 3 fosforilada está inactiva. Entonces ella ya no puede fosforilar más a la enzima que se encargaba de fosforilarla, que era la glucógeno sintasa. ¿Ahí se entendió un poquito más? Bien. Listo. ¿Qué va a hacer glucagón y adrenalina? Bueno, por su vía de señalización, lo que hacen es activar a PKA, como ya sabemos, la proteína quinasa A. Bueno, PKA activa por ellas dos, fosforilan directamente a la glucógeno sintasa y la inhiben, porque ella fosforilada está inactiva. Bien, entonces hay que acordarse que por PKA yo inactivo directamente a la glucógeno sintasa, porque la fosforilo. ¿Se entiende bien eso último? Sí. Listo, y ahí terminó la regulación de la glucógenogénesis, la regulación covalente. Y vamos a pasar a la regulación covalente de la glucógenolisis. La anterior era la glucógenogénesis, ahora la glucógenolisis. Bueno, ¿qué enzima regulábamos de la glucógenolisis? Regulábamos a la glucógeno fosforilasa, ¿no? Bueno, ahora hay que tener como concepto de que la glucógeno fosforilasa fosforilada está activa, o sea que es todo lo inverso a esta, porque esta desfosforilada está activa, en cambio la glucógeno fosforilasa fosforilada está activa. Bueno, ¿cómo hacemos para fosforilarla y activarla? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Yo voy a tener que tanto adrenalina como glucagón terminan activando a PKA. Bueno, esa PKA lo que hace es fosforilar a una enzima que se llama glucógeno fosforilasa quinasa. La glucógeno fosforilasa quinasa es una enzima que fosforilada se mantiene activa. Y entonces comienza a fosforilar a la glucógeno fosforilasa y la deja activa. Yo esta imagen después igual la voy a pasar para que la puedan tener así escrito y lo puedan ver y les sea más fácil. Pero hay que tener como concepto esto. Tanto el glucagón como la adrenalina activan la PKA. PKA fosforila a la glucógeno fosforilasa quinasa, que es una enzima que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa y la va a activar, porque ella, fosforilada, está activa. ¿Se entiende bien eso? Sí. Bien. Eso, adrenalina y glucagón, ¿qué pasa? Adrenalina también, principalmente en el músculo, tiene a los receptores alfa-adrenérgicos acoplados a proteínas GQ, que es otra traducción de señal, la de GQ, no la de GS, que está en el músculo. Bueno, esta señalización era la que nos servía para aumentar los niveles de calcio intracitosólicos, porque nosotros teníamos que se formaba PIP2 y diacilglicerol. El PIP2 se unía a un canal de calcio al retículo y lo abría, y aumentaba el calcio intracitosólico. Ese calcio se va a unir a la calmodulina
y va a activar directamente la glucógeno fosforilasa quinasa. O sea que en el músculo, por la unión calcio-carmodulina, activamos a la glucógeno fosforilasa quinasa, ¿sí? Y en los otros tejidos, la adrenalina activa a la glucógeno fosforilasa quinasa por pKa, que fosforila esta y la activa. Bien, entonces ahí también está escrito acá lo de la adrenalina en el músculo y sus receptores alfa-adrenérgicos, acoplados a proteínas G. ¿Sí? ¿Se entendió esto último del músculo y los receptores? Listo. Bueno, ¿qué pasa? Sabemos que por adrenalina y glucagón, la glucógeno fosforilasa va a estar activa. ¿Qué pasa con insulina? En ayuno, claramente la insulina no va a estar tan elevada en la sangre. Y la poca concentración que hay, lo que hace es desfosforilar a la glucógeno fosforilasa, porque básicamente la insulina activa a fosfatasas, por su vía de traducción, que desfosforilan la glucógeno fosforilasa y la mantienen inactiva en tiempos de ayuno. Y en tiempos de buena alimentación, la glucógeno, en tiempos de buena alimentación, la glucogenólisis va a estar inhibida, porque la insulina activa las fosfatasas que desfosforilan a la glucógeno fosforilasa y la inactiva. Bien, entonces yo lo voy a decir de nuevo y lo voy a pasar en limpio para que se termine de entender esto, porque es un tema complicado que lo toman siempre y siempre nos hacemos lío para explicarlo. Entonces, ¿cómo tendríamos que decirlo? En un estado de buena alimentación voy a activar la glucógenogénesis. La glucógenogénesis, a la enzima que regulo, se llama glucógenosintasa. Esa enzima tiene regulación alostérica y covalente. La regulación alostérica es solamente por un modulador negativo, que es la glucosa. La regulación covalente de la glucogenogénesis, activa en buena alimentación, va a ser, lo que voy a regular es la glucogenosintasa. La glucogenosintasa desfosforilada está activa. La que se va a encargar de desfosforilarla va a ser la insulina, por su vía de señalización, en la que activa a PKB. PKB fosforila a una enzima que se llama glucogenosintasa quinasa 3, y la glucogenosintasa quinasa 3 fosforilada se mantiene inactiva. Fosforilada se mantiene inactiva. Como está inactiva, mi enzima que regulo se va a mantener desfosforilada y activa, porque esto no la está fosforilando. En cambio, por glucagón y adrenalina, lo que hacen ellos es fosforilar a la glucogenosintasa, inhibiéndola. Por eso en ayuno yo no puedo tener activa la glucogenogénesis. Pasamos ahora a un estado de ayuno. Estoy en ayuno. ¿Qué voy a activar? La glucogenólisis. Bien. ¿Qué regulación tiene la glucogenólisis? Tiene regulación alostérica y covalente. La regulación alostérica es diferente en el músculo que en el hígado. En el hígado tenemos tres moduladores alostéricos negativos, que son la glucosa, el ATP y la glucosa 6-fosfato. En el músculo tenemos un modulador alostérico positivo, que es el AMP, y dos negativos, que son la glucosa 6-fosfato y el ATP. La regulación covalente va a ser por las hormonas. Hay que tener como concepto que a la enzima que vamos a regular se llama glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa fosforilada está activa. La hormona que se encarga de fosforilarla, ¿sí?, y activarla, va a ser tanto el glucagón como la adrenalina por su traducción de señal. El glucagón termina dando a pKa. pKa fosforila a la glucógeno fosforilasa quinasa, haciéndole que se active y que fosforile a la glucógeno fosforilasa y la active. Adrenalina en el músculo tiene
da el aumento de calcio intracitosólico. Ese calcio intracitosólico se va a unir a la calmodulina y va a activar directamente a la glucógeno fosforilasa quinasa. Eso hace que ella fosforile a la glucógeno fosforilasa y la active. Bien. Por otro lado tenemos a la insulina, que claramente va a inhibir a la glucogenólisis. ¿Cómo hace para inhibirla? La insulina activa a fosfatasas, que desfosforilan a la glucogenólisis y la dejan inactiva. ¿Se entendió esto bien? Sí. ¿Sí? Esto igual hay que pasarlo bien, o sea, escribirlo y decirlo varias veces porque es algo que se toma mucho, al igual que la regulación de la glucólisis. Son tres temas que pueden preguntar. Glucólisis, glucógenolisis y glucógenogénesis son tres temas que se toman bastante. Así que eso sería toda la regulación. Entonces, eh, listo, terminamos acá. Vamos a pasar a lo último que tenemos que ver, que es la... Vamos a ver lo último que tenemos que ver, que es la vía de las pentosas fosfato. ¿Alguna pregunta de glucógenogénesis y glucógenolisis, regulación? ¿Algo que hayas leído que no te viste o algo que no hayas aprendido en esta clase? ¿No vamos bien? Bien. Entonces vamos a pasar a esta vía que no vimos la clase pasada, que es, porque me entra dentro del episodio 2, que es la vía de las pentosas fosfato. ¿Te acordás que era un destino de la glucosa 6-fosfato? O sea, la glucosa 6-fosfato de la dieta tenía tres destinos. Ir a almacenarse y formar glucógeno, ir hacia la glucólisis o ir hacia la vía de las pentosas fosfato. ¿Te acordás? Sí. Entonces, la vía del fosfato va a servir para formar ribosa 5-fosfato. ¿Sí? ¿Cómo se define la vía de la fosfato? Bueno, es una vía metabólica, anabólica, que nos es útil para poder formar tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. Entonces, vamos a ir anotando lo más importante de esta vía metabólica, porque a veces suelen preguntar, no la preguntan mucho, pero algunas cositas a veces sí las preguntan. Vía de la fosfato. Entonces, ¿cómo la definiríamos? Es una vía metabólica que sirve para obtener tanto dos cosas, ¿no? La primera cosa es ribosa 5-fosfato. Lo segundo sería NADPH, NADPH. Y después otra utilidad que tiene es para interconvertir azúcares. ¿Qué quiere decir interconvertir azúcares? Bueno, cambiar. Yo tengo una dihidroxicetona-fosfato, que es un monosacárido de 3 carbonos, y lo voy a convertir en glicerol 3-fosfato, ¿no? Que también tiene 3 carbonos, pero es una acetona, es un aldehído. Después quiero convertir la fructosa 6-fosfato en, qué sé yo, glicerol 3-fosfato y dihidroxicetona-fosfato y liberar un carbono. Y así, o sea, vamos a ir interconvirtiendo azúcares, es decir, monosacáridos, y formándolos para que vayan a diferentes vías metabólicas. O sea que esas serían las tres funciones. Esto sí lo suelen preguntar. ¿Para qué te sirve activar esta vía metabólica? Hay que acordarse que
yo lo activo a partir de tener mucha glucosa 6-fosfato, porque habíamos dicho que uno de los destinos de la glucosa 6-fosfato era ir hacia la vía del fosfato. ¿Bien? Bien, ¿qué más? Es una vía metabólica que ocurre en todo órgano, o sea, los órganos que tengan alta actividad biosintética. Órganos con alta actividad biosintética. ¿Qué quiere decir alta actividad biosintética? Bueno, que sinteticen más que nada lípidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese NADPH que nosotros formamos nos es útil para la biosíntesis de colesterol y para la biosíntesis de lípidos. Entonces, en todo órgano que yo tenga mucha actividad biosintética de lípidos, voy a necesitar NADPH y voy a tener que activar esta vía metabólica. Bien. ¿Qué órganos serían? ¿Qué ejemplos puedo poner? Hígado, corteza adrenal, tejido adiposo, glándula mamaria, órganos sexuales, testículos como ovarios que biosintetizan lípidos para sintetizar hormonas como es estrógeno, testosterona, son todas hormonas de origen lipídico, ¿no? Bueno, todos estos órganos van a tener muy activa la vía de la fosfato en tiempos de buena alimentación. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, decir qué ocurre en el citosol de estos tejidos. Bien. Y lo último en importancia es decir que presenta la vía de las pentosas dos fases. Una que se llama oxidativa y otra que se llama no oxidativa. Oxidativa y no oxidativa. En la fase oxidativa yo voy a obtener NADPH, o sea, me va a servir para obtener NADPH y también para obtener ribosa 5-fosfato. En cambio, la fase no oxidativa me sirve para interconvertir azúcares. ¿Sí? Esto que ponemos acá es lo que te toca. Para otra cosa importante es que la fase oxidativa, las reacciones son irreversibles. Mientras que en la fase no oxidativa, las reacciones son reversibles. ¿Sí? Podés volver atrás una vez que las llevas a cabo. En cambio en esta no, en esta son irreversibles. Y lo último que te pueden preguntar es, ¿para qué serviría la ribosa 5-fosfato? ¿Para qué sirve el NADPH? ¿Y para qué te sirve interconvertir azúcares? Bueno, la ribosa 5-fosfato sirve para formar ATP, ADN, ARN y cualquier nucleótido o cualquier cofactor, el FAD, el NAD. ¿Por qué? Porque todos esos nucleótidos y cofactores tienen como azúcar a la ribosa 5-fosfato. Es el azúcar de esos nucleótidos. Viste que los nucleótidos están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿te acordás? O sea, un nucleótido, los nucleótidos del ADN, del ARN, vimos en biología que estaban formados por azúcares también. Entonces, tener ese azúcar, que es la ribosa 5-fosfato, el azúcar de 5-carbono, te es útil para eso, para poder sintetizar nucleótidos, ADN, ARN. ¿Y para qué sirve el NADPH? Bueno, ya dijimos que servía para la síntesis del colesterol y para la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Para qué serviría interconvertir azúcares? Bueno, para poder meter esos azúcares en otras vías metabólicas. Glucólisis, qué sé yo, meterlas en la biosíntesis de ácidos grasos, que forma piruvato, que se transforma en acetil CoA, la biosíntesis.
tiene utilidad para cualquier cosa. Vos querés tener fructosa, entras a la vía de las pentosas. Querés tener glucosa y fosfato, entras, como te lo muestra acá. En donde tenés la conversión de azúcares. La ribosa a celulosa, o a ribulosa, o a glicilaldehído, o a fructosa, 6-fosfato. Bueno, podés convertir cualquier azúcar por enzimas que se llaman transcetolasas y transaldolasas. Esas serían las enzimas de la fase no oxidativa que te interconvierten en azúcares. Todo de forma reversible, ¿no? Porque dijimos que la fase no oxidativa era reversible. Bien, ¿cómo se regula la vía de las pentosas? Solo regulamos una enzima. Bien, vamos a regular solamente una enzima que se llama, ¿dónde está? Espérate, la glucosa y el fosfato, fosfoglucomutasa, espera, está acá, porque ahí no está escrito. Se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ella va a ser inhibida por altos niveles de NADPH, ¿sí? Tiene solamente regulación alostérica. Altos niveles de NADPH la inhiben. Y listo, nada más hay que saber. Esta estaba en la fase oxidativa de la vía de las pentosas. ¿Te acordás que era la fase irreversible? Por eso la regulamos. Y ahí, bueno, terminamos con vía de las pentosas. ¿Alguna pregunta de esta vía? ¿Se entendió más o menos? Eso que estamos hablando es lo que más se suele preguntar, pero este no es un tema muy preguntable, ¿sí? O sea, si uno quiere darle importancia a lo, o sea, que en orden de importancia, qué vía metabólica sería la más importante? Bueno, la primera en importancia es la glucólisis, ¿sí? La glucólisis es lo más importante. Después, la glucogenolisis y la glucogenogénesis, ¿sí? De ambas, ¿qué? Sobre todo la regulación, porque hay profesores que directamente te dicen, bueno, hablamos de la regulación de la glucogenogénesis o de la regulación de la glucogenolisis. Y ahí uno tiene que saber bien la regulación. Y esta la vía de las pentosas, a veces toman, por ahí venís hablando en el examen, no sé qué, te hacen una pregunta teórica sobre esta vía, pero no es que la toman así con todo, perfecto. ¿Se entiende? O sea, son esas cositas que estuvimos hablando de lo que te pueden llegar a preguntar. Entonces, ¿alguna pregunta de esta vía? Claro, sí, vos después, si yo después voy a pasar este grabado, y vos pasalo en limpio bien, y después me preguntás si te surge alguna duda. Pero esto hay que hacer como un resumen lindo y tenerlo bien a mano y repetirlo muchas veces. O sea, bioquímica es parte entender los procesos y poder relacionarlos, y parte es mucha memoria, ¿no? Aprender de memoria, y la memoria se ejercita repitiendo, o sea, haciendo un resumen y repitiendo. Por ejemplo, yo bioquímica la preparaba siempre con una amiga y un amigo, y nos tomábamos entre nosotros. O sea, qué sé yo, no sé, yo hablaba de la glucólisis, otro hablaba de la glucogenogénesis, otro de la glucogenolisis, y lo íbamos hablando. Porque no, o sea, bioquímica es hablar mucho, repetir mucho, hasta que queden las enzimas y las vías metabólicas. Bien. Otra cosa que no dije de la vía de las pentosas, que por ahí puede llegar a ser tomado, es que en los eritrocitos esta vía metabólica es muy importante, porque en las células estas de los eritrocitos, la producción de NADPH nos da la capacidad de poder eliminar los radicales libres del oxígeno, ¿sí? Que se están formando siempre en estas células. Entonces, para eso no es útil la vía de las pentosas en los eritrocitos. Bien. Entonces, vamos a hacer esto para poder terminar. Vamos a borrar acá. Para poder relacionar todo el metabolismo que
estuvimos estudiando. ¿Te acordás qué hormona se liberaba en hiperglucemia? O sea, hormona. ¿Cuál iba a estar elevada en la sangre? ¿Se escucha ahí bien? Sí. ¿Cuál era la hormona? Sí, glucagón, insulina, adrenalina, iba a estar elevada en un estado de hiperglucemia, o sea, después de comer. Cuando los, claro, cuando los niveles de glucosa en la sangre están altos, y eso quiere decir hiperglucemia, ¿sí? Que eso quiere decir niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Muy altos. Bueno, ¿quién se va a liberar? Insulina. ¿Y en ayuno qué hormona se liberaría cuando los niveles de glucosa están bajos? Glucagón y adrenalina. Claro, glucagón y adrenalina si estamos en estrés mecánico o estrés emocional, ¿no? La adrenalina se libera en tiempos de estrés, ya sea ir a correr, tener estrés emocional, bueno, ahí liberamos adrenalina, que tiene la misma función que el glucagón, ¿bien? Pero el glucagón en ayuno, la adrenalina en ejercicio, en estrés. Entonces, ¿qué vías metabólicas activaría la insulina? Bueno, la clase pasada vimos que activaba la glucólisis. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Por otro lado, activaba a la glucógeno, ¿qué? ¿Te acordás? Glucógeno, lisis o génesis. O sea, en tiempos de hiperglucemia, después de comer, vamos a activar con la insulina la glucógeno génesis. ¿Por qué? Porque queremos disminuir los niveles de glucosa en la sangre y entonces parte la vamos a liberar, parte la vamos a almacenar. ¿Me seguís hasta ahí? O sea, parte la almacenamos de forma de glucógeno dentro de las células. ¿Se entiende? Listo. La otra vía metabólica que activamos es la vía de las pentosas fosfato. ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué la activamos? Bueno, para tener ribosa 5-fosfato, NADPH y para interconvertir azúcares, ¿no? ¿Para qué te serviría activarla en buena alimentación en hiperglucemia? Bueno, principalmente porque te da esto, NADPH, que te servía para sintetizar colesterol y ácidos grasos. Vamos a ver la clase del viernes que en un estado de hiperglucemia vamos a tener activa la biosíntesis del colesterol en buena alimentación, por eso se activa la vía lactosa, y la biosíntesis también de ácidos grasos. Bien. También la síntesis de triglicéridos y vamos a tener un aumento de kilomicrones, que después lo vamos a entender bien eso. Todo esto ocurre en buena alimentación. Bien. Entonces, para recordar, ¿cuántas reacciones en total tenía la glucólisis? ¿Te acordás? La glucólisis tiene 3 reacciones. Tenía 10, perfecto. ¿Y cuántas reacciones regulábamos? 3. 3, muy bien. ¿Te acordás cuáles eran? La primera, la última y creo que la tercera. Perfecto, muy bien. La 1, la 3 y la 10. Perfecto. 1, 3 y 10. ¿Cuál era el punto de regulación más importante? La reacción 3. Claro, la reacción 3. Perfecto. Y entonces, bueno, ¿qué te pueden preguntar de la glucólisis? Y la regulación. Y después todo lo que decíamos ayer, ¿no?
cómo se define, en qué lugar de la célula ocurre, en qué tejido, en qué estado metabólico, cuál es el rendimiento final. De la glucogenogénesis, ¿qué te pueden preguntar? ¿Cómo se regula? Principalmente. De la vía de defensa, ¿qué te pueden preguntar? ¿Para qué sirve? Y entonces nombrar estas tres cositas. Biosíntesis, bueno, todo lo que es lípido lo vamos a ver más adelante, o sea, la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, de estas, biosíntesis de colesterol, ácido graso, qué sé yo, es también muy importante la regulación. Pasamos al estado metabólico opuesto, ayuno. ¿Quién se va a estar liberando? Glucagón, porque los niveles de glucosa en la sangre están bajos. ¿Qué te va a activar el glucagón? Bueno, por un lado, la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Síntesis, por eso génesis, de nueva glucosa. Vas a estar sintetizando glucosa, porque es lo que no tenés, estás en ayuno. Es la vía opuesta a qué vía metabólica y a la glucólisis, ¿no? Por eso la glucólisis nunca va a estar activa cuando cuando la gluconeogénesis esté activo, porque vos no podés tener dos vías opuestas activas a la vez. Entonces hay que acordarse de eso, es la opuesta a la glucólisis. Tenía en total 10 reacciones y solo las enzimas que cambiaban eran la 1, 8 y la 10. Después, ¿qué otra vía metabólica vamos a activar? Y vamos a activar la glucógeno lisis, la degradación, por eso lisis, del glucógeno. ¿Para qué? De nuevo, para liberar glucosa a la sangre y poder aumentar los niveles de glucosa que están bajos en ayuno. ¿Qué otra vía vamos a activar? Bueno, de los glúcidos, nada más, esas dos nomás. De los lípidos, ¿qué vamos a activar? La lipólisis, la beta oxidación de ácidos grasos, la cetogénesis y eso, ¿no? Nada más. Bueno, los kilometrones los vamos a tener bajos porque estamos en ayuno y solo los kilometrones aumentan en estado de buena alimentación. Entonces, eso vendría a ser con respecto al metabolismo en ayuno. ¿Qué hay que saber de la gluconeogénesis? ¿Cuáles vendrían a ser los sustratos para formar piruvato? ¿Te acordás cuáles eran? O sea, ¿qué era lo que usaba yo para obtener piruvato y poder sintetizar glucosa? La curva de tres vías, ¿no? Ajá, muy bien, eran tres. Habían tres cosas que te podían dar dos, piruvato y una dihidroxicetona-fosfato que se mete en la gluconeogénesis. Tienen la vía para tomarse fibra, con oxígeno, y la vía sin oxígeno, que va la respiración y la concentración. Bien, esos eran, claro, esos son los destinos del piruvato producto de la glucólisis. O sea, vos haces glucólisis y el piruvato que obtuviste de la glucólisis puede tomar estas tres vías. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, ahora ¿qué pasa? Si yo quiero sintetizar glucosa porque estoy en ayuno, voy a activar la gluconeogénesis. ¿Te acordás que la definición de gluconeogénesis era síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos? ¿Te acordás? Esa vía metabólica. Bueno, entonces el lactato, Ajá. la alanina, la proteína y el glicerol. Ahí va, muy bien. Esos eran los tres compuestos que usábamos para sintetizar glucosa. ¿Sí? Perfecto. Te voy a agregar una cosita. El lactato lo obtenés del ciclo de Cori. La alanina del ciclo de la glucosa alanina. Y el glicerol de los lípidos, del metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Te voy a mostrar dos imágenes para terminar con esto, que es la imagen del ciclo de Cori, la imagen del ciclo de la glucosa alanina y
Nada, la del glicerol la vamos a ver con los lípidos. O sea, cómo hacemos para que te llegue el glicerol para sintetizar glucosa. Eso lo vamos a ver con los lípidos. Entonces, fíjate, está acá. Acá está, no sé si la habías visto, está el ciclo de la glucosolamina, ¿la tenías? Ah, sí, sí. Bueno, este es un ciclo que se da entre el músculo y el hígado, en donde el músculo degrada sus proteínas musculares y te libera alanina. Esa alanina va por sangre y te sirve como sustrato gluconeogénico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vas a poder sintetizar glucosa que va a ir a la sangre y va a llegar al músculo. Va a hacer glucólisis y va a obtener piruvato. Ese piruvato puede hacer una transaminación y generarte alanina, y así se va repitiendo el ciclo. De esa forma, vos terminás obteniendo alanina para la gluconeogénesis. ¿Cómo obtenés lactato para la gluconeogénesis? Bueno, también es una interacción que hay entre el músculo y el hígado, en donde el músculo hace, ¿cómo se llama? El músculo hace glucólisis, forma piruvato, ese piruvato fermenta lactato, el lactato va al hígado, esto ocurre entonces en ayuno, muy poquito fermenta el músculo, pero ese lactato llega al músculo y te sirve como sustrato gluconeogénico, ¿no? Y forma glucosa, la glucosa va al músculo, entonces se forma el ciclo de Cori entre el músculo y el hígado. ¿Bien? ¿Me seguís bien? Sí. Entonces, de esta forma es como tenés al lactato y tenés a la alanina que te llegan al hígado para hacer sustratos gluconeogénicos en tiempos de ayuno. Y terminamos con todo metabolismo de glúcidos. El viernes comenzaríamos con metabolismo de lípidos. Esto, esto igual queda grabado y yo ahora lo paso al grupo, ¿sí? ¿Vale? Así que bueno, nos estaríamos viendo el viernes, ¿vale? Sí. Bueno, nos vemos. Un beso, que termine